Analicemos el siguiente problema. Nos dice, un auto recorre una distancia X en 5 horas a una velocidad de 60 km por hora. Un auto recorre una distancia que no conocemos en 5 horas a una velocidad de 60 km por hora. Y nos dicen, o nos preguntan, ¿en qué tiempo recorrerá este auto la misma distancia si disminuye su velocidad, considerando la constante, a 25 km por hora? Entonces, estamos en presencia de un problema sobre proporcionalidad. La pregunta sería si es directa o si es inversa. Recuerden que para que sea directa, a medida que aumente un término, o sea, una expresión, debe aumentar la otra, o viceversa. Si disminuye una, también disminuye la otra. Y en el caso que sea una proporcionalidad inversa, a medida que aumente una expresión, entonces la otra tiene que estar en sentido contrario, tiene que disminuir. O sea, si aumenta una, disminuye la otra o viceversa. O sea, no pueden estar en la misma dirección. Entonces vamos a buscar aquí los datos para entonces entender el problema. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de un auto, hablan de distancia y nos hablan de horas, de velocidad. Entonces tenemos aquí, en este caso, 5 horas, que sería tiempo, o sea, el tiempo, y la velocidad. Estamos hablando de estas dos expresiones, tiempo y velocidad. ¿Qué nos dice? Nos dice, primeramente nos da un dato. Vamos a escribir número 1 y nos dice, un auto recorre una distancia en 5 horas. Sería, en este caso, el tiempo. En 5 horas, ¿a qué velocidad? A 60 km por hora, él recorre un espacio determinado. Y nos dicen que debemos averiguar en qué tiempo, no conozco el tiempo, llamaremos X entonces, en qué tiempo recorre la misma distancia si disminuye su velocidad, que sea constante, a 25 km por hora. Esto es lo que nos da. El auto recorre una distancia en 5 horas a una velocidad de 60 km por hora y nos preguntan entonces si, en este caso, que recorre la distancia si disminuye la velocidad a 25. O sea, no conozco entonces el tiempo, que es lo que quiero hallar en este ejercicio. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se comporta esta expresión? La pregunta es la siguiente. Si yo voy a 60 km por hora y disminuyo la velocidad en el auto, o sea, usted va a 60 km por hora y disminuye la velocidad de su automóvil. La pregunta, ¿llegará en menos tiempo o más tiempo? O sea, si usted disminuye la velocidad del automóvil, ¿necesita más tiempo para llegar al objetivo o menos tiempo? Por supuesto que entonces necesitará más tiempo. Quiere decir entonces que si usted disminuye la velocidad, entonces necesita para llegar a ese mismo punto más tiempo. Por lo tanto, si aumenta una, disminuye la otra, o viceversa. Si disminuyo la velocidad, entonces necesito más tiempo para llegar, porque me voy a demorar más. Entonces, esta proporcionalidad sería una proporcionalidad inversa, porque a medida que aumenta una, disminuye la otra. O sea, no se comportan en la misma dirección. Como es inversa, entonces, ¿cómo vamos a escribirlo? Vamos a escribir entonces la ecuación, nos quedaría estructurada de esta forma. 5 sobre X igual tiempo sobre tiempo igual a velocidad sobre velocidad. Pero como es inversa, entonces debo invertir el segundo término y escribir entonces 25 sobre 60. ¿Por qué razón? Porque es una proporcionalidad directa y debo colocarla en el mismo sentido. Entonces, ya a partir de nuestra ecuación, y vemos cómo estructurarla. Si es inversa, tenemos que hacer un cambio en una de las dos. Entonces vamos a despejar la variable X, que en este caso sería el tiempo que va a demorarse para recorrer ese espacio. Y recuerden que si en una proporción usted tiene A sobre B igual a C sobre D, entonces esto implica decir que un término cualquiera de ellos, digamos el término A, va a ser igual al producto de los otros dos dividido por el tercero. Esto es una propiedad de la proporcionalidad. A sería B por C entre D,
C sería A por D entre B, B sería A por D entre C y D sería B por C entre A. Siempre uno sería el producto de los otros dos entre el tercero. Como aquí quiero buscar X, sencillamente digo, ¿quién va a ser X entonces? X va a ser igual entonces al producto de los dos que coinciden, que sería 5 por 60 sobre 25. Esto me daría 300, 5 por 60 sobre 25, y al dividir 300 entre 25 me daría exactamente 12. Es decir, X sería 12. ¿Qué va a ser 12? La cantidad de horas que se necesita para llegar a la velocidad de 25 millas por hora al mismo punto de referencia. Y esto es cierto. Si usted va a 60 kilómetros por hora y recorre recorre un tiempo de 5 horas, usted lo que ha recorrido sería esto. Si en 5 horas usted recorre un espacio a 60 kilómetros por hora, usted ha recorrido entonces, ¿cuánto? 300 kilómetros. Es lo que usted ha recorrido. Usted va a 60 kilómetros por hora y se demora 5 horas. Se demora 60 kilómetros por cada hora. Por 5 entonces serían 300. Y en el caso, como nos dio 12, y usted va ahora a menos velocidad, que es a 25, entonces usted va a llegar al mismo punto, o sea, va a recorrer la misma cantidad, porque sería 12 por 25, era 300. Usted va a recorrer el mismo espacio, pero entonces en este caso es más horas, porque usted disminuyó la velocidad.